Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad estaremos hablando en la Cátedra de Derecho Procesal Laboral. Mi nombre es Lugardis Ojeda, cursante del quinto año de Derecho de la Escuela de Derecho Fermín Toro del Estado Lara en Barquisimeto. En esta oportunidad, como les comenté, estaremos hablando sobre una asignación realizada por el profesor Jaime Torrialba, el cual nos pide realizar o describir los procesos o una parte de los procesos que se llevan en la parte laboral. Cabe destacar que todo lo que vayamos a estar hablando va a estar contenido o tendrá como marco referencial legal la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente, la cual tengo en mis manos. Entonces arrancaremos o iniciaremos esta exposición hablando sobre los procesos tribunales, los procedimientos que se llevan ante los tribunales laborales. Estaremos hablando del libelo, requisitos formales, formas de presentarlo, despacho saneador, sus efectos. Hablaremos también sobre la contestación de la demanda, en este caso, oportunidad para promover pruebas, fases del proceso, y por último estaremos hablando un poco sobre el control de legalidad. Pero no podemos empezar si no definimos la palabra libelo. La palabra libelo tiene su origen en el derecho romano y se utilizaba anteriormente, valga la redundancia, por los romanos, donde escribían en un documento ciertas cuestiones donde se denigraba o se mencionaba infamia sobre la mujer, para tratar en este caso de promover ese documento como prueba para ejercer el divorcio. De allí que tiene su nombre de libelo, y libelo es de libelo, del latín, de lo que es infamia. Pero un poco a través del tiempo esta palabra se le dio forma a lo que es la demanda, y muchas personas o muchos profesionales del derecho le damos el nombre de libelo al documento que contiene la demanda en sí. Requisitos que debe tener la demanda o el libelo están contenidos todos en el artículo 123 de la ley, y los vamos a ir nombrando uno por uno y ubicando gráficamente en un ejemplo que les estoy presentando a continuación. Primeramente, en el numeral 1 se determina el nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado. Si el demandado fuera una organización sindical, a la demanda la intentará quien ejerce la personería jurídica de esta organización sindical, conforme a los estatutos de la ley. Vamos a ver cómo entonces el número 1 ocupa el primer espacio del encabezamiento del libelo, y después donde van los datos de quién va a demandar. En el número 2 tenemos que está situado en la parte secundaria de del croquis que les estoy presentando, y en él debe contener porque se fuese una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualquiera sean sus representantes legales. En número 3 viene posteriormente, en el orden que lo estoy nombrando, y en este espacio se debe describir el objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o se reclama. Vamos a ver cómo en el croquis ocupa un espacio bastante importante, y es así en todas las demandas, puesto que el objeto de la demanda debe describirse de forma bien clara de qué es lo que se percibe. Luego del objeto viene una narrativa de los hechos, enumerada en el número 4, y también ocupa un lugar o una porción bastante grande del libelo, puesto que en esta narrativa de los hechos debe ser bastante explícito para tratar de darle al juez las herramientas de lectura que lo ambienten en el caso que se está discutiendo. Por último,
se debe colocar, y vemos allí como número 5, la dirección del demandante y el demandado. Esto es muy importante, pues es allí donde va a referir las notificaciones respectivas según el 126 de la ley el juez en cuestión. Formas de presentar el libelo o la demanda. Pues estamos bien claros y definidos bien claro en el artículo 123 de dicha ley, donde se especifica que toda intención de conflicto o de demanda en la parte laboral deberá hacerse de forma escrita en la audiencia preliminar. Entonces vemos o contestamos la interrogante del profesor, donde se determina que en el 123 de dicha ley indique claramente que debe hacerse de forma escrita. Despacho saneador. Despacho saneador está articulado en el 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En el despacho saneador se le da la potestad al juez de examinar la demanda al inicio del procedimiento y de advertir algún error o omisión que pueda ser corregido o subsanado. Lo ordenará para que el procedimiento se inicie sin obstáculos de ninguna especie, facilitando la decisión del asunto. El despacho sanador es una parte bastante interesante del proceso laboral, puesto que es como una supervisión del proceso en donde el juez va a tener la potestad de enviar o de solicitar por vía legal la subsanación de algún error del nivel. La contestación. Concluida la audiencia preliminar, sin que haya sido posible la conciliación y el arbitraje, el demandado deberá entre los 5 días hábiles siguientes consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles son los hechos invocados en la demanda, en los cuales admite o no admite. La contestación es una parte interesante de la demanda o del proceso en la parte laboral, porque es allí donde la parte demandada tiene la oportunidad de defender o de presentar de forma bastante clara, para que el juez tome en cuenta las herramientas que lo van a determinar o que va a determinar que no es cierto lo que se está solicitando en la parte número 4 del libelo, que son los hechos que promueve la parte demandante. La oportunidad para promover pruebas. Contenidas en el artículo 73 de la ley en cuestión, indica claramente que la oportunidad de promover pruebas para ambas partes se da en la audiencia preliminar, no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones establecidas en dicha ley. Entonces vemos claramente cómo las pruebas deberán ser presentadas en la audiencia preliminar. Las fases del proceso. Las fases del proceso las vamos a explicar mediante un gráfico que tiene o presenta de forma muy clara cuáles son los pasos a pasos del proceso laboral. Vemos entonces el siguiente gráfico, donde tenemos que un encabezado le dice el proceso laboral. Y en este gráfico vemos que se digrega en 4 grandes bloques. Primeramente tenemos la instancia, la primera instancia. En esta primera instancia se dan dos procesos. Uno, la audiencia preliminar o conciliatoria, contenida en el 129 y hasta el 137 de la ley en cuestión. En esta audiencia se busca llegar a un acuerdo y, como su nombre lo dice, de forma preliminar a lo que se vendría después en un juicio laboral. Si no tenemos éxito en esta audiencia, debe entonces originarse una audiencia de juicio, la cual está contenida en el artículo 150 y 163 de dicha ley. Ya pasando a otra instancia, tenemos la instancia secundaria o segunda instancia, contenida en el 163 y 166 de la ley. De esta forma, o de esta parte del proceso, salen los recursos extraordinarios, donde tenemos un recurso de casación ubicado en el 167, 177 y los recursos de control de legalidad.
los cuales se contienen el 150 y 162 de dicha ley. Vemos entonces como en este gráfico presentado de esta forma está bastante explícito el proceso y las fases del proceso de demanda en la parte laboral. Por último, vamos a hablar del control de legalidad. El control de legalidad está contenido en el 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y no es más que la autoridad o la competencia que se le da al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social, la cual tiene 5 días hábiles siguientes a la publicación del fallo del Tribunal Superior del Trabajo, donde se solicitará el control de legalidad. El control de legalidad, como su nombre lo dice, lo percibe uno de los principios del derecho, y es la legalidad. Ahí se busca o finalmente se percibe que cualquier parte que no estuviera de acuerdo con alguna demanda al final por un tribunal laboral tenga la oportunidad ante la sala de casación de formular un reclamo y así promover ante juicio que pudieran darle la herramienta de seguir una instancia, de buscar otra instancia y en fin tratar de conseguir los derechos que se requiere o se piensa que están siendo vulnerados. En conclusión, pues vemos muy claramente como en esta ley, que es la Ley Procesal del Trabajo, que ha sufrido, por cierto, algunas reformas, se nombran en forma muy clara y de forma paso a paso los procedimientos ante los tribunales laborales y en forma explícita lo que son el nivel de requisitos, formas de presentarlo, el despacho sanador, la contestación, la oportunidad para promover las pruebas, fases del proceso y el control de legalidad. Como último debo decir que es muy importante y muy interesante tener que un estudiante de Derecho tenga los conocimientos y sepa cuáles son las herramientas jurídicas que nos da el derecho venezolano para subsanar o para llegar a conciliaciones en la parte laboral. Muchas gracias. Para cualquier observación o sugerencia, escribir al correo que vemos a continuación y estaremos atentos a cualquier observación. Muchas gracias.